Amén. Para que Dios proteja sus vidas. Quiero invitarlo a usted, hermano, a abrir su Biblia. En la palabra de Dios, hermano, nosotros encontramos, lo dije en una ocasión, en la palabra de Dios nosotros encontramos consuelo, encontramos exhortación, encontramos consuelo en medio de las dificultades. Cuando usted está en medio de una dificultad, es Dios, es la palabra de Dios quien lo sostiene en medio de ese problema. Como lo hemos dicho en algunas ocasiones, la paz que el mundo da es diferente a la paz del cristiano. ¿Por qué? Porque para el mundo la paz es la ausencia de guerras, la ausencia de problemas, la ausencia de todo lo malo. Pero para el cristiano la verdadera paz es que en medio de ese problema yo me mantengo firme creyendo en Dios. Esa es la paz. Esa es la paz. En medio del problema tú glorificas el nombre de Dios. Esa es la paz. Amén. Entonces, en la Biblia, hermano, encontramos consuelo, encontramos exhortación. Cuando estás haciendo algo que no está bien que hagas, es la palabra de Dios la que te dice lo que estás haciendo no está bien que lo hagas. Es la palabra de Dios que te dice lo que estás haciendo no está bien. En los momentos de angustia es la palabra de Dios quien te dice, yo estoy contigo, no temas, yo estoy a tu lado. Entonces en la Biblia encontramos, hermano, de todo. Encontramos consuelo, exhortación, instrucción, educación. Hermano, encontramos de todo lo que es bueno para nuestra alma. Encontramos en la Biblia todo lo que es bueno para nuestra alma. Y hay grandes hombres en la Biblia de quienes nosotros hemos aprendido durante mucho tiempo, de quienes hemos oído durante mucho tiempo, de que si tú los vieras hoy, que se pusiera Pablo frente a ti, ¿qué harías? Si viniera, imagínate, si viniera Elías y se pusiera frente a ti, ¿tú qué harías? Si viniera Moisés y estuviera frente a ti, tú y yo, ¿qué haríamos? Yo creo que a esos grandes hombres les debemos mucho, hermano, porque a ellos fue a quienes Dios escogió para que nos dieran una enseñanza a nosotros, para que te dieran una enseñanza a ti, para que me dieran una enseñanza a mí. Ahora imagínate lo hermoso que sería tener a estos personajes frente a nosotros. Yo creo que no resistirías y le darías un abrazo y le dirías gracias porque esas palabras que tú escribiste me han ayudado tantas veces en la vida. Gracias porque esas palabras que tú escribiste han sido de consuelo en mi vida. ¿Cuántas veces? Son innumerables las veces que han sido un consuelo para mi alma. Porque esos grandes hombres de Dios de quienes hemos aprendido fueron personas enviadas por Dios. Y hay, hermano, en la Biblia hombres como Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Este hombre, hermano, ante aquel gran concilio, y este hombre, dice la palabra de Dios, que aquellos les comenzó a decir, este Jesucristo al que ustedes crucificaron es el que les trajo la salvación. Llegó el punto de que todo aquel concilio comenzó a apedrearlo, hermano, y muere Esteban. En ese momento muere apedreado por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios, por hablar verdad. Nótese bien, no fue por un delito, no fue porque mató a alguien, no fue porque cometió blasfemia, era porque estaba hablando verdad, que Esteban estaba siendo apedreado y estaba muriendo. Tenemos a Pablo, dice la palabra de Dios que en su primera aparición que hace Pablo, él sale azotado, hermano. Y en lugar de renegar, bueno, Dios prometió que iba a estar con nosotros y me azotaron y me dolieron los azotes. Y los azotes, hermano, no se imagine usted un cinto así. Los azotes sacaban sangre. Y sin embargo dice la palabra de Dios que cuando Pablo sale azotado, salió glorificando el nombre de Dios. Salió glorificando el nombre de Dios. Hombres, hermano, que si los tuvieras frente a ti, tú dirías, oye, hermano, gracias por las palabras por la inspiración que tú me has dado a mí, porque gracias a ti yo he aprendido. Todos conocemos también a José, y José, hermano, fue vendido por su propia familia, por sus propios hermanos. Sus propios padres lo veían de menos por las cosas que él soñaba. Y sin embargo, aunque fue vendido, hermano,
como un esclavo, ellos entendían que había un propósito de Dios para su vida. Aún con todo mantuvieron su confianza en Dios. Presos, latigados, hermano, y ellos mantuvieron su confianza en Dios. Aquellos 3 jóvenes que estaban en Babilonia, los tiran al horno de fuego. Ellos no sabían que no se iban a quemar. Note bien esto, que ellos no sabían que ellos no se iban a quemar. Ellos lo único que dijeron fue: Dios, el Dios al que servimos, puede librarnos. Y si no nos librara, queremos que sepas que no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Ellos tenían la certeza que el Dios del cielo era poderoso para librarnos, pero ellos decían: pero si no nos libra y nos quemamos ahí adentro, ni aún así no nos vamos a inclinar ante la estatua que tú has levantado. El profeta Elías, hermano, él pone un altar y pone el animal que iba a quemar, el sacrificio, y 450 contra 1. 450 profetas contra Elías. Y sin embargo, a la hora de que él clama a Dios, Dios le responde, lanza fuego sobre el holocausto y se quema. Grandes hombres de Dios de quien nosotros entendemos: wow, qué fe la que este hombre tenía, qué convicción la que este hombre tenía, qué fuerza la que este hombre tenía para poder invocar a Dios y que Dios respondiera con fuego. Hay un hombre en la Biblia de quien usted y yo hemos escuchado, Tomás. ¿Y qué es lo que se recuerda de Tomás? Que dijo: hasta que yo no lo vea, yo no voy a creer. Hasta que yo no meta su mano en su costado y vea que donde le clavaron la lanza tiene un hoyo, hasta entonces yo no voy a creer. Es lo que recordamos de Tomás. Hasta que yo no toque sus manos y vea que en sus manos están los hoyos de los clavos, yo no voy a creer, decía Tomás. De modo que cuando alguien es incrédulo, hasta lo llamamos Tomás, ¿verdad? Eres un Tomás. Porque es incrédulo. Sin embargo, Tomás, hermano, tuvo algo que ninguno de todos los discípulos tuvo. Pedro se para, le dice a Jesús: yo voy a Jerusalén, allá me van a crucificar, allá me van a maltratar, allá me van a escupir, allá me van a crucificar, allá voy a morir. Y Pedro se le pone enfrente y le dice: en ninguna manera, Señor, yo no voy a dejar que tú te vayas. ¿Por qué? Yo no quiero que te maten. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, tropiezo me eres, porque tú no pones la mira en las cosas de arriba. Entonces yo supongo que Pedro se apartó, ¿no? Y Jesús comenzó su camino hacia donde iba a ser crucificado. Pero allí estaba Tomás. Y en Juan 11, 16 usted puede encontrar esto. Tomás predicaba. Del único que se habla en la Biblia ahí que tenía con discípulos, o sea, personas a quienes les había predicado, era Tomás. Tomás tenía personas a quienes él le había predicado, y estos discípulos que Tomás tenía los seguían a él. No se habla de discípulos de Jacobo, no se habla discípulos de Pedro, pero sí se habla que Tomás tenía discípulos. Personas a quienes él había llegado y les había dicho: miren, Jesús trae palabra de verdad. Jesús predica palabra de verdad. Cuando Jesús está dispuesto ya a ir a Jerusalén, hermano, y morir allá, dice la palabra de Dios que Tomás les dice a sus discípulos, a sus condiscípulos: vayamos también nosotros y muramos con él. ¿Se da cuenta la convicción? Vayamos también nosotros y muramos con él. Aquel hombre incrédulo, hermano, del que nosotros recordamos, aquel hombre incrédulo que nosotros recordamos, estaba dispuesto a ir hasta la muerte por seguir a Jesús. Aún ese hombre estaba dispuesto a morir por Jesús. Y son personas, hermanos, de quien nosotros hemos aprendido, hemos entendido y decimos: wow, qué grandes hombres de la Biblia. Qué grandes hombres y qué grandes enseñanzas que nos han traído. Pues el hombre de la historia de quien yo le quiero hablar hoy es un hombre que de la misma forma no se menciona mucho en la Biblia. En segundo libro de los Reyes, abra su Biblia. En segundo del libro de los Reyes está este hombre.
Esta historia usted ya la ha escuchado, hermano. Vamos a leer el capítulo 18 del verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios. El que no tenga Biblia lo puede leer ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová escribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ezequías, hermano, fue un hombre que para mí, hermano, en lo personal es un ejemplo de integridad. Un hombre que realmente siguió a Dios. La palabra de Dios la hemos leído. Siguió a Dios, hermano. Siguió las instrucciones de Dios tal y como Dios se las daba que las siguiera. Era, hermano, todas las personas que yo le mencioné anteriormente, hermano, fueron conocidas por su fidelidad a Dios. Fueron personas que fueron conocidas por su fidelidad a Dios. Ezequías, hermano, aunque no se menciona mucho en la Biblia, Ezequías fue un hombre realmente grande en la Biblia. Y dice la palabra de Dios que él comienza su reinado a los 25 años. Imagínese usted, en el momento en que todo joven desea tener una esposa, casarse, tener hijos, tener una vida, Ezequías comienza a reinar una nación. Si se fija en el primer versículo, dice: en el año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Algunas veces, hermanos, si usted encuentra la nación de Israel y en otras ocasiones encuentra la ciudad de Judá, es por una razón. Cuando Salomón reinaba, usted se acuerda, Salomón comenzó su reinado bien, pero cuando él estaba, el reino se estaba dividiendo en dos partes. Cuando Salomón aún reinaba, el reino se estaba dividiendo ya en dos partes. Llegó a un punto en el próximo rey, el hijo de Salomón, llamado Roboam, que el reino se divide en dos partes. No que fueran dos naciones diferentes, una sola nación, pero se divide en dos partes diferentes. 12 tribus se dividen en 10 tribus y 2 tribus. Entonces por eso es que usted en algún momento va a encontrar rey de Israel, rey de Judá, porque eran la misma nación dividida en dos partes. Este hombre, hermano, comenzó a reinar sobre Judá, y él, mire, ocurre algo, hermano, muchas veces, y es que podemos llegar a pensar: es que aquí nací, es que aquí me criaron mis padres. Yo con esta creencia nací y con esta voy a morir. ¿Se da cuenta? Pensamientos cerrados. Yo nací aquí y aquí voy a morir. Sin embargo, hermano, lo que vemos de Ezequías es que él, hermano, nació en un hogar de personas idólatras. El padre de Ezequías fue un hombre, hermano, que entregó, que traicionó aún a su misma nación, al rey de Asiria. Que llevaba, hermano, que ponía impuestos quizá mucho más fuertes aún a su misma nación para complacer al rey de Asiria, a aquellos que los tenían oprimidos. Entonces el rey Acaz, hermano, este hombre fue un hombre tan malo en verdad, pero ahí tenía un hijo. Cuando el hijo llega al trono, dice la palabra de Dios de que él comienza a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Dando a entender esto, que no importa dónde tú naciste, con quién creciste, dónde estuviste, puedes cambiar siempre y cuando tú quieras hacerlo.
Ezequías nació con un padre idólatra, creció con una madre idólatra. Pero él dijo, yo tengo que hacer las cosas diferente. Y cuando él llega, hermano, hasta ese tiempo, el pueblo de Israel había caído en un gran problema y en una gran idolatría, que cuando Ezequías llega al reinado comienza a quebrar todas las estatuas y todo lo que había. Entonces, mire, le quiero mostrar 3 puntos aquí. Número 1, arranca todo lo que estorba tu comunión con Dios. Ezequías se entendió que mientras él mantuviera las estatuas, los lugares altos y todo lo que era desagradable a Dios, la nación iba a estar bajo opresión todo el tiempo. Entonces lo que Ezequías hizo, hermano, fue quitar los lugares altos. Lugares altos eran altares que se levantaban, hermano, para darle sacrificio a los ídolos. Entonces lo primero que Ezequías hizo fue quebrar las imágenes. Quebró las imágenes por las que el pueblo estaba idolatrado y dándole honor y dándole honra y dándole adoración. Quebró los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado. ¿Se acuerda? En un momento el pueblo salen serpientes y aquel pueblo es mordido y son envenenados por aquellas serpientes. Le dice Dios a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y cuando el pueblo la mire, van a quedar sanos. Van a quedar sanos. Moisés levanta la serpiente y cuando el pueblo mira a la serpiente, ellos son sanos. ¿Cuál fue el problema? No fue que ellos atendieron a la voz de Dios. Fue que conforme pasaron los años, ellos comenzaron a ver aquella imagen como alguien a quien ellos le tenían que rendir adoración. Y ellos veían aquello como un monumento a quienes ellos le tenían que rendir adoración. Hasta ese momento, hasta en tiempos de Ezequías, dice, ellos le rendían adoración. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, quebró los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado. Muchas veces, hermano, en nuestra vida hay cosas que realmente están estorbando en nuestra comunión con Dios. Muchas veces hay cosas que en tu vida están estorbando tu comunión con Dios, tu conexión con Dios. Mientras no quites esas cosas, mientras no destruyas ese estorbo que tienes ahí, tú no vas a tener una comunión directa con Dios. Posiblemente aquello que estorba tu comunión con Dios es tu enojo. Posiblemente es la mentira. Tienes labios mentirosos. Tal vez son los ataques de ira. Posiblemente pueden ser otras cosas. Sin embargo, mientras esas cosas, independientemente de lo que sean, estén ahí, no podrás tener comunión con Dios. Ezequías, hermano, estaba en un momento en que Dios estaba completamente alejado del pueblo y estaban siendo oprimidos por la desobediencia del pueblo. Ahora, cuando Ezequías comienza, hermano, cuando Ezequías comienza a destruir todo esto, las cosas comienzan a cambiar. Porque en pocas palabras, lo que Ezequías hace es hacer una limpieza profunda de toda aquella nación. Ezequías comienza a limpiar a profundidad aquella nación. Entonces lo que tienes tú, hermano, lo que tenemos tú y yo que hacer para poder, hermano, tener comunión con Dios tenemos que arrancar todo aquello que estorba en nuestras vidas. Tú sabes qué es lo que tú tienes. Tal vez tú no soportas que tu jefe te dé órdenes, posiblemente. Tal vez tú eres una persona que es muy irritable, no necesitas mucho para enojarte. Tal vez eso es lo que te está estorbando en tu comunión con Dios. Tal vez tienes la mentira. Tal vez puede ser cualquier otra cosa. Pero tal vez tienes un vicio. Mientras eso esté ahí, hermano, estorbándote, no podrás tener una comunión directa con Dios. No podrás, yo te aseguro que no podrás. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios escucha todo, hermano. Dios escucha todo, pero no esperes el favor de Dios si hay algo que está estorbando tu comunión con Él.
Si hay algo que está estorbando tu comunión con Él, arranca todo lo que estorba en tu vida. Número 2, camina con Dios, hermano. Camina con Dios. Dice la palabra que hemos leído que Ezequías, hermano, puso su confianza en Dios. Puso su confianza en Dios. Dice la palabra que hemos leído que siguió a Jehová y no se apartó de él. Siguió a Jehová y no se apartó de él. Verso 6. Y guardó sus mandamientos. Ve qué simple. Puso su esperanza en Dios. El pueblo, hermano, había llegado a un momento en que ponían su confianza en las imágenes, en que ponían la confianza en los ídolos, en los lugares, en el sacrificio. Lo mismo que pasa muchas veces en nuestros días. Ponemos la confianza en el pastor, ponemos la confianza en el hermano, en la hermana, en el tío, en la tía, antes de poner la confianza en Dios. Ponemos la confianza en el doctor, en el médico que nos atiende, pero no ponemos nuestra confianza en Dios. Y dice la palabra de Dios que Ezequías puso su esperanza en Dios, le siguió, lo siguió. Y el resultado, hermano, en el verso 6, el resultado de que él siguiera a Dios era que Jehová estaba con él. Y donde quiera que él iba, prosperaba. Donde quiera que Ezequías iba, prosperaba. Camina con Dios, hermano. Y ahora está la parte que todos recordamos de Ezequías. Ezequías, hermano, cae enfermo un día. Ezequías cae enfermo un día. Y Dios envía al profeta Isaías, y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Ordena tus cosas. Ordena la situación con tu familia. Ordena la situación con tus hijos. Ordena la situación en toda tu casa. Ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Hay tres cosas, hermano, que yo puedo ver aquí cuando este hombre, cuando el profeta de Dios llega. El profeta de Dios en aquellos tiempos, hermano, ¿no cree usted que era un pastor que vemos entrar bien? Ahí viene el pastor, ¿no? Que viene un evangelista. En tiempos bíblicos, cuando se mencionaba a un profeta, hermano, y traía una palabra para tu vida, hermano, todo el mundo temblaba. Porque era palabra de Dios que se cumplía inmediatamente. Dice la palabra de Dios que Isaías llega y le dice: dice Dios que ordenes tu casa porque vas a morir y no vas a vivir más. Imagínese usted que le dieran esta noticia. Imagínese usted que le dieran esta noticia. Dice Dios que tú vas a morir hoy, así que prepárate porque vas a morir, no vas a vivir. Imagínese la noticia, hermano. Aquella noticia que recibe Ezequías. Es algo, hermano, que no es simple o es fácil de procesar. Se trata del final de tus días. Se trata del final de tus días. Es mi deseo ver a mis hijos realizados, crecidos, a mi hijo con su esposa, con sus hijos, a mi hija con su esposo, con sus hijos. Es mi deseo verlos, que yo logré, hermano, verlos crecer, que se formaron. Imagínese Isaías
cuando se le da la noticia. Imagínese usted esa noticia. Imagínese la reacción de Ezequías al recibir esa noticia. Posiblemente Ezequías se está recordando que solo hace un par de días destruyó la última imagen porque le desagradaba a Dios ese tipo de cosas. Imagínense que Ezequías comenzó a pensar, hace solo unos días yo les estaba diciendo a todos, Dios está conmigo, Él es mi protector, Él es mi ayudador, yo por eso le sirvo a Él porque Él siempre ha estado y siempre estará conmigo. Posiblemente Ezequías pensó, solamente ayer yo estaba destruyendo las imágenes que todavía habían quedado y ahora viene el profeta a decirme que voy a morir. Imagínese usted la reacción que usted hubiera tenido. Él tal vez le estaba diciendo a la gente, Dios es mi salvador, por eso yo le sirvo y le soy tan obediente a Él. Pero al día siguiente llega el profeta y le dice, hoy vas a morir. Imagínense cómo sería la reacción suya y la reacción mía. Ahora, la reacción, hermano, posiblemente estaba aquí en su mente. Pero dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Esa historia está en 2 de Reyes capítulo 20, hermano. Dice la palabra de Dios de que él se da vuelta hacia la pared. Él se da vuelta hacia la pared y le dice a Dios en su oración, ¿no? Te ruego, le dice a Dios, que te acuerdes. Te ruego que te acuerdes. O sea, él está diciendo a Dios que se acuerde. Como si Dios fuera capaz de olvidar algo, ¿no? Pero él le dice en el shock de aquel, ¿verdad? De aquella noticia, él le dice, te ruego, Dios, que te acuerdes de que yo he andado delante de ti con corazón íntegro. Yo he andado delante de ti con un corazón íntegro. Yo he hecho todo lo que a ti te agrada. Yo he hecho todo lo que a ti te agrada. He andado con mi corazón íntegro delante de ti y he hecho todo lo que a ti te agrada. Y ahora tú me estás dando esta noticia de que voy a morir. No me puedes sanar, no podría alargarme un poquito la vida, ¿verdad? Él le dice, te ruego, Dios, que hagas memoria que he andado delante de ti con un corazón íntegro y que he hecho todo lo que a ti te agrada. Yo he hecho todo lo que a ti te agrada. Y dice la palabra de Dios que lloró Ezequías con gran lloro. O sea, él lloró, él no quería morir. ¿Y quién quiere, verdad? Él no quería morir. Y lloró. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios? No dice nada. No dice que Dios dijo, pues sí es cierto. No me acordaba ya, pero sí me acuerdo de que sí Él ha hecho. No, hermano, Dios tiene presente todo y sus planes son perfectos. Sus planes son perfectos. Entonces, si usted, hermano, ahora, déjeme hacerle una pregunta. La oración de Ezequías fue, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti con un corazón íntegro y que he hecho todo lo que a ti te agrada. Ahora mi pregunta es, ¿cree usted que usted podría hacer esta oración que hizo Ezequías? ¿Cree usted que alguno de nosotros podría hacer la oración que hizo Ezequías? Porque se oye bonito lo que dice la palabra de Dios que dijo Ezequías. Ahora la pregunta es si usted puede hacer esa oración con sinceridad. Porque tenemos también a un hombre llamado David. Un hombre llamado David, quien en el Salmo 26 escribe el verso 1. Júzgame, oh Jehová. ¿Por qué? Porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David decía,
Júzgame, oh Dios. Escudriñame. Pruébame. Examina mi corazón. Te permito que veas mis más íntimos pensamientos y en base a ellos, júzgame. ¿Acaso no piensa usted que una persona, dice un dicho, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. ¿Por qué cree usted que David decía esto? Porque él estaba completamente seguro de todo lo que había en su interior. Estos hombres no eran diferentes a nosotros. Eran hombres con 5 dedos, con 2 piernas, 2 manos, 2 ojos, una nariz. Eran hombres exactamente igual a nosotros. Pero para que un hombre expresara estas palabras a Dios y le dijera, Dios mío, mira mis más íntimos pensamientos y en base a ellos, júzgame. Era porque era un hombre que estaba completamente seguro que dentro de él, hermano, todo era integridad y rectitud para con Dios. Eso es lo que tú y yo debemos imitar hoy de estas personas de quienes nosotros hemos aprendido. Su dedicación, su confianza y su integridad a nuestro Dios. El propósito, hermano, de este mensaje es que tú y yo podamos vivir una vida íntegra a nuestro Dios. Una vida íntegra delante de Él. Si yo les digo, hermano, lo que es la integridad, hermano, es respeto. La integridad, hermano, es honestidad. La integridad, mi hermano, es una persona sincera. La integridad, hermano, es alguien que está en lo correcto. Es alguien que trata de hacer las cosas correctas. Y es importante, hermano, que de estos hombres nosotros tomemos el ejemplo. Ezequías, dice la palabra de Dios, él no, hermano, titubea en ningún momento, o él piensa, ay no, me está juzgando por todos los pecados que he cometido, porque he andado adorando ídolos, porque he andado con mujeres extranjeras. En ningún momento él dice, él se pone contra la pared y le dice, Dios te ruego. Ahora, mire la actitud de Ezequías. Él no va con una actitud arrogante, él no va con una actitud altiva, hermano. Él va con un corazón humilde y llorando le dice, te ruego, Dios, que mires que he andado delante de ti con un corazón íntegro y que he hecho todo lo que a ti te agrada. Lo importante, hermano, aquí es la actitud con la que vienes delante de Dios y lo que traes verdaderamente en tu corazón. Pero si yo te digo, hermano, ¿cuál es el consejo de esta tarde, hermano? Tratemos de andar en integridad con Dios. Amén. Seamos verdaderos. Seamos verdaderos. No seamos personas falsas. Personas que somos una cosa aquí y somos alguien más en la casa. Personas que somos cristianos aquí, pero en la calle nos ven, hermanos, somos una persona completamente diferente. Seamos, hermanos, lo que somos. Tú tienes que ser un hijo de Dios aquí y en la calle, aquí y en tu casa, aquí y en el trabajo. Tienes que ser un verdadero hijo de Dios. Cuando viene la prueba, tú puedes decirle, Dios mío, yo te estoy sirviendo en verdad. Dios mío, yo te estoy sirviendo con sinceridad. Tú sabes que yo en mi casa, en la iglesia, en la calle, yo soy exactamente la misma persona. Yo te sirvo aquí, te sirvo en mi trabajo, te sirvo en la calle. Eso es, hermano, lo que usted tiene que hacer y yo tenemos que hacer delante de Dios, servirle a Dios con integridad. Y cuando la prueba llegue, hermano, yo creo que usted igual que Ezequías, yo igual que Ezequías, vamos a poder decirle, Señor, yo he andado en lo correcto. Yo he tratado de servirte. Yo te he servido. Yo he hecho lo que a ti te agrada que yo haga. Cuando llegue ese momento, fíjese bien de que Ezequías, hermano, Ezequías se acuerda de Job, ¿verdad? La otra vez hablamos de Job. Job con sus imperfecciones, pero fue considerado un hombre perfecto. La diferencia entre Ezequías y Job, mire, los dos son personas muy íntegras delante de Dios, personas muy dedicadas a Dios y que le servían, pero la diferencia es que Ezequías le decía, te ruego, Señor, que te acuerdes, recordándole a Dios que había andado con un corazón íntegro. Sin embargo, Job decía, cuando él veía que ya no había nada que hacer, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Dos personas, hermano, con pensamientos diferentes, pero con un corazón, hermano, entregado completamente a Dios. Corazón entregado completamente a Dios.
El consejo de hoy, hermano, tómelo. El consejo de hoy, tómelo, porque es importante y es palabra de Dios. Viva, hermano, como Ezequías. Arranque las costumbres que posiblemente sus padres o familiares pusieron en su corazón. Identifique, hermano, qué es lo que le está estorbando. Identifique qué es lo que le está estorbando. En algún momento nosotros tenemos, hermano, el poder de sentir cuando estamos en conexión con Dios y cuando no tenemos ningún tipo de conexión con Él. Identifique si siente de que por alguna razón no logra conectarse con Dios. Identifique qué es lo que le estorba en su vida. Identifique qué es lo que le está estorbando. ¿Será mi carácter? ¿Será mi carácter? ¿Será que soy demasiado enojón? ¿Será que soy demasiado risueño? ¿Será que soy de verdad demasiado mentiroso? ¿Qué es lo que estorba en mi vida? Ezequías quitó todo aquello que estorbaba. Quitemos nosotros de nuestra vida todo aquello que nos estorba. Sigue a Dios, hermano, en todo momento y no te apartes de Él, y Él va a prosperarte. La prosperidad, como lo dije ya en una ocasión, hermano, no significa que tengas $10,000 en el banco, $50,000 en el banco. La prosperidad verdadera, hermano, viene aquí. Viene aquí, porque hay muchos, hermanos, de que son ricos en lo que se refiere a posesiones, a dinero, pero por dentro son pobres. Así que hay que tratar, hermano, de ser ricos en el interior, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. El resultado, hermano, el punto número 3, goza el resultado de tu integridad. Goza el resultado de tu integridad. La oración de Ezequías, hermano, produjo algo. No fue que Dios cambie de opinión, no fue que Dios cambie de decisión. Es un mensaje más profundo que eso. El resultado, hermano, de todo lo que Ezequías hizo, destruir las imágenes, destruir los lugares altos, guiar al pueblo a caminar en los caminos de Dios. El resultado de todo eso es que Dios atiende a la oración de Ezequías. El resultado de que Ezequías hubiera hecho todo eso, el resultado fue que Dios escuchó la oración. Y antes dice la palabra de Dios que el profeta saliera de la casa, Dios le dice al profeta: ve y dile a Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí, yo añado a tus días 15 años. ¿Fue el resultado de qué? De todo lo que Ezequías, lo que él había hecho en el pasado. Él hizo durante mucho tiempo una limpieza de aquella nación. Él hizo una limpieza de todo aquello que era desagradable a Dios. Y durante mucho tiempo él estuvo, hermano, limpiando y estuvo destruyendo lo desagradable a Dios. El resultado se vio en el momento de su muerte. Ahí se vio el resultado. En el momento de su muerte fue cuando se vio el resultado de todo lo que él había hecho. Dile a Ezequías que he oído su oración, he visto sus lágrimas y he aquí yo añado 15 años más. Ese fue el resultado. Lo que tú haces hoy, hermano, seguir a Cristo con integridad de corazón, el resultado lo verás el día de mañana. El día de mañana tú verás ese resultado. Digo algo, hermano, no me lo tome a mal ni como vanagloria. Tengo una sobrina y ella tiene su esposo. Y fíjese que yo recuerdo que un día ella llega a mí, llega el esposo de ella. A mí me dice, me da la mano
me da un abrazo. Ellos son cristianos y están muy metidos en lo que son las cosas de Dios hoy. Ellos están muy involucrados en lo que es la iglesia. Recuerdo que este esposo de mi sobrina un día se acercó a mí, me dio la mano, me dio un abrazo y me dijo, te quiero agradecer. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo él, hace mucho tiempo, estábamos, me dice, en tiempos de Navidad y creo que me diste un regalo. Y lo que iba en ese regalo era una Biblia. En ese tiempo, este hombre no era cristiano. Mi sobrina luchaba porque él fuera a la iglesia. Ella luchaba porque él llevárselo a la iglesia. Y aunque no nos conocíamos bien, y él lo dice, él me lo dijo así, te quiero agradecer porque en ese regalo lo que iba allí era una Biblia. Y me dijo, el mejor regalo que yo he recibido en toda mi vida. Y fíjese que yo le dije, ese no fui yo. No, me dice, sí, como somos salvadoreños, ¿no? Sí, me dice, sí, vos me lo diste. Le digo yo, no, yo no recuerdo haberte dado ninguno. Ahí la tengo y tiene tu nombre. Vos me diste esa Biblia. Y me dijo él, lo cierto es, me dijo, de que el día que yo recibí esa Biblia, yo sentí que venía de parte de Dios. Y fíjese, hermano, de que hasta hoy no me acuerdo haberle dado una Biblia. Hasta hoy no me acuerdo haberle dado una Biblia. Pero él me aseguró muchas veces que yo le había regalado esa Biblia. Esa Biblia, me dijo él, aún la tengo. Entonces, después de varios años, esa Biblia todavía la tengo. Esa es la que uso. Y a veces me dijo, solamente la saco para recordarme lo que sentí cuando vi esa Biblia. Las pequeñas cosas que tú haces hoy, hermano, van a tener efecto mañana. Las pequeñitas cosas, porque imagínense, yo ni siquiera me acuerdo, hermano. Para que la gloria sea para Dios, supongo, ¿verdad? Pero fíjese de que las pequeñas cosas, hermano, que usted hace hoy, tendrán un resultado el día de mañana. Este hermano, él me hizo ver esto posiblemente unos 5 o 6 años después de que pasó eso. Él me dio esa noticia y me sentí bien dentro de mi corazón. Dije yo, qué bueno que lo que hace años yo sembré de alguna forma, hoy estoy viendo el resultado y es a esta persona sirviendo, hermano, a Dios. Así que lo que tú hagas hoy, hermano, el resultado lo verás mañana. Ezequías comenzó, hermano, a destruir y dijo, esto es desagradable a Dios. Vamos a servirle a Dios como tiene que ser. El resultado, él lo vio en el momento de su muerte. Le dice Dios al profeta, dile que he oído su oración, he visto sus lágrimas y yo le añado a su vida muchos años más de vida. Entonces, hermano, esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Nosotros venimos aquí para servir a Dios, para darle todo, para servirle con sinceridad y no vivir, hermano, una doble vida como viven muchos en el mundo, sino que vivir en integridad para con Dios. Tener un corazón puro y limpio para Él es lo que debemos hacer. No, hermano, estar viviendo en el mundo, un día en el mundo, un día en la iglesia, un día en el mundo, un día en la iglesia. Vivir enteramente para Dios. Eso es lo que debemos hacer. Vivir enteramente para Dios. Nada, hermano, de ponernos máscaras en la iglesia para que nos vean de una forma. No, es de venir con lo que nosotros somos. Este es Eliseo Turcios, este es aquí, y este mismo Eliseo Turcio lo vas a encontrar en la calle. Este mismo Eliseo Turcio lo vas a encontrar en el trabajo. Si tú vas al trabajo, hermano, tienes que encontrar al mismo Eliseo Turcios que está parado aquí frente a ti en este momento. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que saber
Tenemos que ser auténticos, íntegros delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere falsedades. Dios es un Dios verdadero y Él no quiere cristianos falsos. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: ojalá fueras frío o fueres caliente, porque lo frío, hermano, se puede calentar y sabe rico. Y lo que está caliente, pues. Pero dice Dios: pero por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque Dios quiere, hermano, que tú o estés aquí o estás en el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Oye, decídete, ¿qué es lo que quieres? ¿Estar en mi palabra o estar fuera de ella? Decide qué es lo que quieres. Entonces, hermano, tenemos nosotros que tener en cuenta a estos hombres. Ezequías fue un hombre que cuando él llega al trono, él dice: bueno, ahora puedo cambiar las cosas. Durante mucho tiempo tal vez Ezequías estuvo viendo las cosas que estaban mal, pero él no podía hacer nada. Cuando él llega al trono, hermano, él dice: este es el momento de cambiar toda esta nación. Y comienza, hermano, a limpiar aquella nación, a destruir todo lo malo que había. Y el resultado es, hermano, que Dios estaba con él. Y al final de sus días, dice la palabra de Dios que Dios le añade aún más años a su vida. ¿Por qué? Porque él había servido a Dios con un corazón íntegro. El consejo para usted, hermano, el consejo para mí esta tarde es: sirvamos a nuestro Dios con sinceridad, con honestidad. Y al final, hermano, vamos a ver el resultado. Un día usted va a ver el resultado. Tal vez alguien a quien usted invitó a esta iglesia va a quedar aquí. Tal vez esa persona va a estar aquí. El resultado usted lo va a ver mañana. Lo que usted hace hoy, hermano, el resultado lo va a ver el día de mañana. Y se va a gozar usted cuando vea el resultado que Dios ha dado. Amén. Así que, hermanos, sigamos a Dios con sinceridad, sirvámosle con honestidad, vengamos delante de Él cada día, presentándole nuestro corazón, quitando todo lo que estorba para que haya comunión con Él, quitando todo lo que estorba en nuestra vida para que podamos tener una mejor comunicación con Dios. Póngase en pie en esta hora, hermano, siempre pidiéndole a usted que lleve en oración a nuestros pastores. Como ya lo dijimos, están allá por Texas, hermano. Manténgase en oración por ellos, que Dios los guarde y los bendiga y los proteja. Amén. Dios eterno, te damos gracias por la bendición que nos dice de estar en ese lugar. Gracias, Dios mío, porque tú permitiste